un equipo bastante potente para que resuelva los problemas. O voy a decir, ah, no, necesito cambiar de antenas o necesito cambiar de switch. Y lo hice, ¿ok? Y lo realizamos. Pero, sin embargo, luego de ese cambio continuó el problema, porque en realidad el problema no era el hardware, era la arquitectura. Y eso es lo que precisamente vamos a hablar el día de hoy. Y antes de tocar justamente esos términos técnicos, pensemos un momento qué diferencia un SP de una empresa normal. Cuando hablamos de una empresa normal, pues tiene que 50 computadoras, 100 dispositivos, tal vez unos cuantos switches. En cambio, un SP va a tener siempre más clientes. Si hablamos que es un WIS, decenas de torres, si somos ISP de fibra, kilómetros de fibra de verdad óptica, decenas de switches, muchas direcciones IPs, miles de conexiones simultáneas. Eso significa que un pequeño error en el diseño se multiplicará muy rápido, porque lo que funciona perfectamente con 50 clientes puede convertirse en un desastre cuando ya existen 5.000 clientes. Y eso es uno de los principales retos de los ISPs. No solamente hacer que la red funcione, sino que lograr que continúe funcionando en el crecimiento que vamos a ir teniendo. Y hoy hablaremos de tres problemas muy comunes. El primero, de los desafíos de operar una red muy grande utilizando capa 2. El segundo, lo que es implementar lo que se llama NAC sobre NAC. Y el tercer tema es utilizar direcciones IPs públicas como si fueran IPs privadas. Puede parecer que estos temas no tengan relación entre sí, pero en realidad todos tienen algo en común. Los tres generan problemas difíciles de diagnosticar en nuestras redes y los tres hacen que la red sea más compleja y los tres también pueden evitarse con un buen diseño en la red. Entonces, tenemos aquí primero, antes de hablar de esos problemas, entender que es una red capa 2. Cuando hablamos de una red de capa 2, quizás aún no ya estemos pensando, pues nosotros podemos a trabajar todos nuestros equipos dentro de la misma red. Por lo general, cuando uno empieza el ISP, uno empieza siempre pequeño. Ah, bueno, tengo un router, por ejemplo, y de ahí apenas coloqué, qué sé yo, un switch, instalé una antena, un enlace punto multipunto, recién compré mi OLT y acabo de instalar únicamente dos ONUs, por ejemplo. Sí. Y comencé mi diseño justamente con un segmento barra 24. Y como tenemos puesto en el ejemplo, un segmento 192.168.100 máscara 24. Entonces, como comenzamos pequeños, comenzamos a asignar todos para que trabajen dentro de la misma red. Y eso hace que todos los dispositivos, al estar dentro de la misma red, comparten un mismo dominio de broadcast, es decir, que los dispositivos reciben cierto tipo de tráfico como los mensajes, las solicitudes RPs y otros protocolos de descubrimiento. Cuando la red es pequeña, pues no se presenta el problema, pero nuestro ISP crece, crece la cantidad de clientes, a cientos o miles de clientes, el dominio de broadcast también crece y aumenta lo que se llama considerablemente el tráfico. No es lo mismo tener uno, dos, tres clientes, aunque ya tengamos nosotros 500 clientes dentro de la red, hablando dentro del mismo lugar, dentro del mismo sitio. Entonces estamos hablando que vamos a tener en este inconveniente en crecimiento, entonces lo que se llama una escalabilidad limitada. Muchas redes, al ser pequeñas, funcionan correctamente utilizando switches, que generalmente, si regresamos acá a la infraestructura, aparte de todo estar trabajando dentro de la misma red, uno llega a lograr que los equipos trabajen todos en capa 2, no solamente conectando switches. Si hablamos, por ejemplo, de tener las antenas, todos que trabajen sean de forma transparente. Aquí como vemos en el ejemplo, aquí tenemos una torre, se trabaja dentro de la misma red 102/24,
Tenemos por acá el otro lado una sectorial también trabajando dentro de la misma red 104, máscara 24, y lo mismo por acá estos diferentes clientes. Entonces, si alguien, digamos, envía una petición, digamos, a este cliente por acá del lado derecho, pues esa petición, si es un protocolo que envía su comunicación broadcast, creo que muchos sabemos comunicación broadcast uno a todos y todo el mundo lo escuchará, aunque no lo quiera, sí, llega a los diferentes clientes, a todos los dispositivos de la red por estar todos dentro del mismo segmento, dentro del mismo dominio de broadcast. Estamos diciendo que el crecimiento de la red incrementa la complejidad al momento de administrarla. ¿Qué otro problema también se nos va a presentar? Tenemos el tema de lo que es la seguridad limitada. El tema de seguridad, si regresamos nuevamente al escenario anterior, como todos están trabajando, todos se ven entre sí, todo el mundo se escucha entre sí, no importa desde qué punto de la red uno está conectado, inclusive desde el dispositivo, el cliente final o cualquiera que tenga acceso, digamos, dentro de nuestra propia red y se conecta desde cualquier punto, únicamente por estar conectados alguien nos puede realizar diferentes tipos de ataques. Eso ya viéndolo de una forma maliciosa. Si alguien realiza un ataque, pues todos van a ser muy afectados. O por ejemplo, también digamos que nuestro cliente se infectó de virus, que es algo bastante común. Siempre los virus se propagan todos dentro del mismo dominio de broncas. Entonces, al trabajar y al verse todos entre sí, quiere decir que sí, todos ellos se van a contaminar, va a afectar a todos los clientes de la red. O incluso, por ejemplo, otro tema de seguridad y que realmente se ve, que si alguien viene y conecta, digamos, un router, un equipo, sobre todo un router, y nosotros al conectar un router, y si alguien tiene un conocimiento, digamos, demasiado sencillo, quiere hacer pruebas, y digamos que por error alguien, qué sé yo, introdujo, conectó a ese router, configuró un servidor de HCP. Como el servidor de HCP trabaja vía broadcast, quiere decir que se expandirá, se enviará todos los requerimientos de HCP trabajando también a cualquier cliente que se conecte dentro de la red. ¿Qué otro problema se presenta? Entre los desafíos tenemos el incremento también de lo que es la latencia. El tema de la latencia, en realidad, si la red es pequeña, como veníamos diciéndolo, no se presenta. Todo es al crecer. O sea, una red capa 2 mal diseñada incrementa la latencia. Entonces, conforme aumenta siempre el tráfico broadcast, múlticas y únicas, pues los dispositivos van a tener que procesar mayor cantidad de tráfico. Además, cuando existen que los enlaces, por ejemplo, se saturan, los diferentes enlaces de tráfico innecesarios, van a aparecer sí o sí retrasos en la entrega de los paquetes. Y eso provocará que haya mayor tiempo de respuesta, jitters, pérdida de paquetes o también problemas con aplicaciones sensibles como lo que es voz sobre IP o el tema también de IPTV. Entonces muchas veces el cliente dice, el internet está lento, pero realmente el ancho de banda está libre. Y el problema es la latencia y el tema del jitter. Otro problema que se nos puede presentar es también el tema de la administración, la dificultad que vamos a tener nosotros por ser parte de técnicos, los administradores de la red. Cuando toda la red pertenece al dominio de capa 2, localizar una falla se vuelve bastante complicado. Si un cliente genera tráfico normal, brotes excesivos o hay un loop de por medio, ese problema, como veníamos diciendo, se va a propagar a toda la red. ¿Sí? No solamente por uno que es el que tenga un problema, no, todos los demás también. Entonces, a veces el problema se origina, qué sé yo, desde una torre ubicada a varios kilómetros, pero los síntomas aparecen en otra completamente distinta. Entonces, mientras más grande sea el dominio de broadcast, más difícil es encontrar el origen del problema. Pero, ¿qué soluciones entonces podemos plantear si manejamos nuestra red en capa 2? Entonces, la primera solución es
estructurar la red en capa 3. O sea, siempre diseñar nuestra red pensando en capa 3. Entonces, la mejor solución no es comprar equipos más potentes, los mejores equipos. Podríamos tenerlo, pero la verdadera solución es cambiar la arquitectura. En lugar de extender una única red de capa 2, debemos de comenzar a segmentar la red y utilizar enrutamiento entre los diferentes segmentos. Por eso hemos planteado, hemos colocado por aquí en la diapositiva, sí, lo primero es manejar diferentes segmentos de red. Hay que definir siempre nuestras necesidades. ¿Cuántas subredes necesitamos actualmente? ¿Cuántos dispositivos habrá en cada subred? Y también yo siempre digo, pensemos a largo plazo, porque no es lo mismo que hoy en día tengamos 10, 20, 5 clientes. Siempre hay que hacer una planificación y ver, bueno, cómo vamos a estar a nivel de 10 años, 15 años, 20 años. Porque una buena planificación también nos va a salvar a futuro de que no tengamos que reorganizar todo en una red grande. Claro, si tenemos una red bastante ya grande, el día de hoy con miles de clientes, no quiere decir que si estamos teniendo este problema de operar la red de capa 2, no la podamos cambiar, sí se puede, pero llevará más tiempo de lograrlo, a diferencia de que ya vayamos teniendo una mejor estructura, haber hecho una buena planificación en el crecimiento. También importante en la estructura de la red de capa 2, definir el segmento de redes privadas que se van a utilizar. Aquí es donde viene el tema, algo muy importante en nuestra área de redes, realizar correctamente lo que es el subnetting y el VLCM, muy importante. Ya sabemos que a nivel de IP versión 4, o el tema de agotamiento de direcciones, pues hay que, sobre todo, escoger bien los diferentes segmentos según nuestra red y a futuro para evitar lo que es el desperdicio de direccionamientos IPs. También tenemos incorporar routers si es necesario, para así poder segmentar o puedo decir delimitar los dominios de capa 2. ¿Por qué? Si regresamos a por acá a la siguiente infraestructura, si ya como nosotros comenzamos a hacer cambios, si nosotros solamente teníamos switches o inclusive ciertos equipos para que todo trabaje a nivel de capa 2, el único dispositivo dentro de cualquier red que podríamos decir que rompe el dominio de broadcast, o sea, ya nos permite segmentar, hacer trabajar la red de capa 3, en capa 3, únicamente es el router. Entonces, si ya nuestra red, al momento de haber hecho el levantamiento de información, nos dimos cuenta que sí podemos segmentarla, separar los dominios de broadcast, podemos nosotros ir incorporando los routers. Si hablamos, por ejemplo, de ISPs, realmente cuando ya crecen, pues estamos hablando que los ISPs comienzan a separar sus redes en nodos. Entonces, cada nodo se incorpora un router para que solo controle ese sector, así ya se rompe ese dominio de broadcast y eso evita. Ya que estamos hablando, si aquí yo puse un router en medio, estamos hablando que todos los dispositivos que están aquí dentro, ¿no? Todos estos que están de este lado derecho, si ellos a lo mejor envían un mensaje vía broadcast, quiere decir que del router no avanza más allá a otros equipos dentro de la red. Si tomamos en cuenta, a su vez, es muy importante también resaltar que al momento de colocar también los routers, aparte de hacer la correcta asignación de direccionamiento IP, tomar en cuenta que esa asignación de direccionamiento IP a nivel de el subnetting y el VLCM también llegará a colocar correctamente el tema de las diferentes máscaras, ¿verdad? Evitar el tema de desperdicios. Si uno ve, bueno, yo sé que aquí en este segmento, en esta conexión, a lo mejor yo solamente necesito 5 o 6 direcciones IPs, elegir las máscaras adecuadas. Y si ya vamos a colocar justamente routers dentro de nuestra red, ya significa que debemos también incorporar, comenzar a implementar el tema de enrutamiento. Ya que el enrutamiento nos ayudará a que todas las diferentes redes que uno ya llegó a separar, a segmentar y a configurarlas dentro de la red puedan tener toda comunicación entre sí. Y no solamente eso, porque aparte
de configurar dentro de una infraestructura el tema del enrutamiento, ya sea estático o dinámico, pues también es muy necesario, estando desde que uno se conecta a cualquier parte de la red, pueda tener acceso desde cualquier lugar que uno se conecte. Y así llegamos al segundo problema, lo que se llama, o podríamos decir, no NAC sobre NAC, o también se le dice doble NAC, podríamos escucharlos. Pero antes de llegar a ese problema, definamos qué es NAC en sí. El NAC es un protocolo, que en inglés su traducción de sus siglas al español, traducción de direcciones de red. La función principal trabaja en IP versión 4 y consiste en permitir que varias direcciones IP privadas compartan una única dirección IP pública para que así accedan o salgan a Internet. Y hoy en día prácticamente en las redes IP versión 4 siempre utilizamos el NAC y está presente siempre en nuestros hogares, empresas y también en los ISPs. Por lo tanto, el NAC no es un problema. El problema ya se presenta cuando agregamos varias capas de NAC sobre el mismo tráfico. ¿Y cuál es el problema? Tenemos aquí el siguiente diagrama. Tenemos aquí en esta infraestructura que si la analizamos rápidamente, pues aquí hay varios routers dentro de la red. Podemos analizar que no está trabajando la red a nivel de capa 2. Hay segmentación, barras 30, separado entre las diferentes conexiones, aplicado la correcta asignación de direccionamientos IPs, pero aquí el problema que se detalla es que se implementó el NAC en todos los routers de la red, en el router de borde, en el router de administración, en el router de nodo, en la torre, incluso en el equipo que se dejó del lado del cliente. Entonces, ¿qué pasará? Digamos que este cliente que tenemos aquí, en la parte de arriba, quiere salir al Internet, por ejemplo. Este cliente tiene asignado un IP 10.1.1.18. Quiere decir que el paquete, al salir de dicho dispositivo, su IP origen será 10.1.18 y bueno, el destino al Internet. Pero ¿qué pasa? Que al llegar este paquete a esta torre, a esta antena, y aquí en esta antena también a dicho equipo se le implementó el NAC. Lo que va a pasar cuando ese paquete atraviese este equipo, este paquete de aquí ya no saldrá con IP origen 10.1.1.18, la IP del cliente, sino que cambia el direccionamiento IP origen, o también se le dice se enmascara, se oculta, y ahora tiene de IP origen otra IP, la 10.1.1.14, pero esta IP en realidad quien la tiene configurada es esta antena. Ahora, si este paquete llega a este otro router, nodo 1, y este router nodo 1, también le configuramos el NAC, quiere decir que este paquete al atravesar este router volverá a cambiar su IP origen. Y la IP origen que tendrá será el IP de la interfaz de salida de este router de nodo 1, que como vemos aquí tiene el IP 10.1.1.10. Miren todo el cambio que va teniendo. La IP del cliente ya no es la de él. Si sigue viajando el paquete y luego tiene que atravesar este RACmin, este router de aquí, y tiene este router configurado, el NAC otra vez significa que vuelva a cambiar su IP origen. Lo atraviesa y ya no tiene la 10.1.1.10. Como vemos, tiene la 10.1.1.2, que es la IP que tiene configurado este propio router. Entonces, miren todo el cambio que llegó a ser el NAC sobre NAC. Entonces, todo este proceso de traducción de direcciones. Entonces, uno puede decir, bueno, yo no le veo que hay problema, hay inconvenientes, pero sí lo hay. Una de ellas es la dificultad en el tema de enrutamiento y diagnóstico. Cuando existe un único NAC, es relativamente sencillo seguir el recorrido de un paquete y sabemos cuál es su dirección IP origen original y cuál fue traducida. Pero cuando movimos, cuando existen dos o tres o más procesos de traducción, el seguimiento se vuelve mucho más complicado. Poder rastrear cada router
siempre en ellos mantienen su propia tabla de traducciones. Cada router tiene su propia tabla de conexiones, cada router posee sus propios registros. Entonces, localizar un problema requiere revisar sí, muchos equipos para llegar a rastrear. Uno no puede ser realmente la dirección exacta del cliente y depende también de en qué punto de la red lo estemos observando. Porque, por ejemplo, si uno se encuentra conectada, digamos, en esta parte de aquí, en esta computadora, aunque uno supiera las direcciones IP exactas configuradas en los diferentes dispositivos de la red, digamos que desde aquí uno quiere tener, qué sé yo, acceso o solo mediante PIN verificar comunicación, ya de por sí el NAT no los va a permitir tener. Porque aparte de eso, para que se entienda de una forma fácil, el NAC es como si pusiera una barrera. Digamos, el dispositivo que tiene NAC, digamos, si hablamos de este R nodo 1 que lo tiene, quiere decir que prácticamente si uno desde esta computadora de aquí quiere tener acceso a esta antena de acá o dar PIN, el paquete puede viajar con destino SIP, pero llegar al router que tiene configurado el NAC, que es básicamente el router, le dice, hey paquete, tú de aquí no puedes pasar porque yo tengo configurado NAC, o sea, no pasas. No se tendrá acceso ni comunicación. Entonces, eso es un gran inconveniente. Aparte de eso, eso significa a su vez, como los clientes o los diferentes dispositivos dentro del red cambia su IP origen por otro IP que no es de ellos, otro de los problemas que también se nos pueden presentar es que las configuraciones que nosotros apliquemos para los clientes de la red, digamos, entre configuraciones comunes que uno realiza en redes y FPs, el control de ancho de banda, calidad de servicio bastante utilizado, vamos a aplicar reglas de seguridad, reglas de firewall, etcétera. Cuando uno hace ese tipo de configuraciones, uno lo que hace en las reglas es poner exactamente la IP del cliente. Dice, bueno, yo quiero bloquear o aplicar este control de ancho de banda al cliente que tiene esta IP configurada, digamos, la 10.1.1.18, que es lo que uno hace. Pero si esas configuraciones, por decir, están acá configuradas en el router de borde, por haber aplicado en otros equipos de la red donde no había que configurarle el NAC, como ya vimos, siempre el tráfico de los clientes cambia su IP origen. Como vimos aquí en el ejemplo, sí, este cliente puede tener la IP 10.1.1.18, pero cuando el tráfico de ese cliente llega acá al router, al equipo, entonces vienen las configuraciones para diferentes configuraciones para los clientes de la red, no llega con la 10.1.18, llega con la 10.1.1.2. Es decir, que ninguna configuración que apliquemos en la red nos funcionará. ¿Qué otro problema también se nos puede presentar? También tenemos aquí la reducción de rendimiento. NAC en realidad no reduce mucho la velocidad, porque no siempre es cierto. Prácticamente cada proceso de NAC requiere siempre que el router inspeccione el paquete, consulte su tabla de conexiones y haga la modificación de la IP origen antes de reenviarlo. Eso implica un procesamiento adicional, o sea, el router está trabajando en hacer el proceso de NAC. Y en equipos modernos el impacto puede ser pequeño, pero cuando existen miles de conexiones simultáneas o varias capas de NAC, es decir, varios dispositivos que hacen NAC, el consumo de recursos siempre va a estar aumentando. También tenemos la imposibilidad de realizar conexiones entrantes. Aquí podemos plantear un ejemplo muy cotidiano, bastante común. Digamos que dentro de la red tenemos una cámara IP, no sé, la tenemos por acá. Digamos que este cuadrito es una cámara IP. Y alguien, algún usuario, quiere verla desde el internet. Si existiera un solo NAC configurado en la red, digamos que solo está configurado en el router de borde, basta con abrir un puerto en ese router y ya está, todo funcionará. Pero cuando existen dos o más NAC, ahora hay que abrir ese mismo puerto
en todos los routers de la red que tengan configurado el NAC, porque si no, no pasamos. Como les decía, el NAC es como si pone una barrera. Si yo quiero o vengo desde afuera y quiero tener acceso a todo lo que tiene detrás un router que tiene implementado el NAC, hay que abrir el puerto, hay que configurar las reglas respectivas para poder tener el ingreso. Entonces, simplemente así de fácil, ya no es posible tener tanto acceso. Otros problemas tenemos la compatibilidad con ciertos protocolos, sobre todo en el tema de VPNs, por ejemplo, o túneles que también le llamamos, el tema de SIG. Entonces, algunos protocolos incorporan direcciones siempre IPs dentro de las informaciones que ellos intercambian. Cuando NAC modifica esas direcciones, generalmente las VPNs, los túneles, necesitan mecanismos adicionales para seguir funcionando de forma correcta. Y muchos de esos problemas pueden solucionarse, pero cada solución agrega más complejidad. Por el tema de NAC hay que abrir o dar siempre más permisos necesarios para que todo funcione. Y por último está la dificultad de diagnosticar los diferentes problemas que se vayan presentando. Entonces, para el técnico, para el administrador de la red, como veíamos planteando, va a tomar bastante tiempo encontrar el origen de la falla. Como todo el mundo, dentro de la red siempre se le estará cambiando la dirección IP origen, detectar quién fue el causante detrás de múltiples equipos que realizan el NAC, está revisando múltiples tablas de conexiones, todo al respecto. Quizás sí podamos llegar a encontrar la falla, pero esa falla tomará horas llegarlas a localizar. ¿Y cómo podríamos entonces evitar todas estas complicaciones del NAC sobre NAC? La solución: configurar NAC únicamente donde sea necesario en los equipos adecuados. O sea, la mejor práctica consiste en implementar únicamente en los equipos que realmente lo requieran. Por ejemplo, si hablamos que recién somos un ISP pequeño, lo normal es que siempre en el equipo que dejamos del lado del cliente tiene que ir el NAC. Y aparte, en el router de bordo. Ahora ya hay infraestructuras mucho más grandes ISP, pues uno puede ir cambiando. Por ejemplo, en ISPs más grandes, pues ya el router de borde ya se le van quitando ciertas funciones y al tener más routers en temas de administración, por ejemplo, si yo ya contrato BGP en redes más avanzadas, pues ya el NAC no se lo hace en el router BGP, sino en los routers de administración más internos se hace el tema de NAC. Entonces estamos diciendo, sí, solo configurar únicamente el NAC donde amerita. Si un router únicamente debe enrutar tráfico entre redes internas, entonces no se necesita realizar traducción de direcciones. Y realizar tenemos enrutamiento, porque ahí viene otra incógnita. Muchas veces algunos sí saben que presentan este problema, saben que tienen mal configurado, saben que tienen en su red implementado en los diferentes equipos NAC sobre NAC, pero uno escucha y yo no quito el NAC, no lo elimino, el NAC en todos los equipos, no lo he quitado, no lo quité aquí, no lo he quitado acá, lo sigo teniendo y sé que estoy haciéndolo mal, pero no lo bajo porque cuando elimino el NAC en los equipos que no tienen que ir, se presenta el problema de que nos quedamos sin internet. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la solución correcta? Como lo acabamos de decir, utilizar enrutamiento. ¿Okay? Antes, eso sí, de comenzar a hacer los cambios, de quitar el NAC, lo primero es en todos los routers, siempre de la red, configurarle sus rutas. Siempre todo router en cualquier red, primero debe de tener configurado su ruta de salida al internet y aparte configurarle rutas hacia las diferentes subredes internas, es decir, todo debe de tener comunicación entre sí. Hay que apuntar siempre el enrutamiento hacia todas las redes que se encuentren o se tengan configuradas en las redes internas, sea que ya se configure enrutamiento estático o se llegue a configurar enrutamiento dinámico dependiendo del tamaño de la red. Siempre
al configurar correctamente el rutamiento, si ya uno lo tiene, al comenzar a eliminar el NAC en los routers o en los equipos que no deben llevar, no se quedará sin internet y todos los problemas que mencionábamos, temas de latencia, temas de administración, temas de configuraciones que apliquemos en los clientes que no funcionen, o cuando hablábamos o mencionábamos de que alguien quiere acceder desde afuera a una cámara IP o configurar una VPN y quiere tener acceso a los diferentes dispositivos de la red, se quitan por completo. Y por último tenemos los riesgos de utilizar segmentos de redes no privados. Pero antes de hablar de los problemas, primero debemos recordar algo muy importante, que no todas las direcciones IP versión 4 pueden utilizarse libremente dentro de una red privada. Recordemos que existen bloques de direcciones que fueron reservados específicamente para las redes internas, redes privadas, y esas direcciones pues, nunca hay que anunciarlas a nivel del Internet y pueden reutilizarse siempre en cualquier empresa, en cualquier organización sin que genere ningún tipo de conflictos. Y cualquier otra dirección IP versión 4 que no sea privada y que configuremos dentro de nuestras redes puede generar problemas importantes. Y entre ellos tenemos los conflictos de direcciones IPs con redes públicas. Si uno comenzó una mala planificación de direccionamiento IP, comenzó a escoger cualquier dirección de IP, ya sea de clase A, clase B y clase C, y comenzamos a hacer asignaciones y por desconocimientos no supimos que esas IPs que comenzamos a asignar en nuestras redes en realidad son IPs públicas. Estas IPs, al ser configuradas, nos van a traer conflictos con las direcciones IPs, con las redes que están a nivel de Internet. Porque supongamos que alguien dentro de la red, qué sé yo, un ejemplo típico, una dirección pública bastante conocida, la IP de Google. Digamos que alguien dentro de la red configuró entre los dispositivos, qué sé yo, la red 8880/24, la red, y comenzó a asignar 888.1, 888. Todo funciona aparentemente, pero los clientes, como tal, pueden navegar. Pero si un día alguien quiere utilizar el 888, que sabemos que es un DNS, ¿verdad? Bastante conocido y utilizado, ¿qué pasará? Puede salir la petición del cliente que va con destino, un paquete dirá va con 888. Pero cuando llega ese paquete al router de la red, porque recordemos que el router es el único que encamina o enruta los paquetes a los destinos correctos, ¿qué es lo que hace el router? El router lo primero mirará su tabla de enrutamiento y en su tabla de enrutamiento lo primero que busca es si dentro de su propia red hay un dispositivo que tiene esa IP configurada. Y si lo encuentra y si lo hay, lo que hará el router es enviar ese paquete hacia esa IP que sí está configurada dentro. Entonces, si ese 888 está configurado en un dispositivo de la red, nosotros sabemos que esa en realidad es un IP pública, es un DNS de Google, pues quiere decir que no habrá la resolución de nombres de dominio. No nos abrirá a lo mejor la página web que necesitamos, ya que esos en realidad DNS está afuera en el Internet. Siempre es así en la forma en la cual actúa cualquier router. Primero chequea si la IP por la que están preguntando a dónde quieren ir está dentro de la red. Si lo está, se quedará ahí dentro de la propia red. Si no, caso contrario, sí saldrá a preguntar afuera del Internet. Entonces tenemos conflictos, siempre habrá con las direcciones red públicas, dificultades en los nombres de resolución de los DNS,
Problemas también en el enrutamiento, ya que como acabamos de mencionar, siempre los routers tomarán las decisiones basadas en sus tablas de enrutamiento. Siempre van a seleccionar la ruta más específica, la ruta que esté más cercana, y si una red pública está configurada como red local, el router asumirá que todos los equipos pertenecen o están dentro de la misma red, conectados directamente. Y también tenemos la dificultad en la implementación de las políticas de seguridad. En una red correctamente diseñada, siempre será posible crear reglas bastante claras de firewall, de listas de direcciones y cualquier política de seguridad. Sin embargo, cuando utilizamos direcciones públicas, como si fueran IPs privadas, se volverá más difícil distinguir entre tráfico interno y tráfico destinado realmente al Internet. Y esto nos puede causar problemas de reglas incorrectas, filtros o reglas mal aplicados, problemas también con VPNs, problemas con listas de accesos, inclusive también dificultades para aplicar el tema del NAC. Y también quiero agregar uno más, aquí otro de los problemas, un quinto problema quiero aquí plantear, que es la, podría decir, dificultad también para el crecimiento y la integración, que es un problema muy común. Entonces, imaginemos que nuestro ISP, sí, comenzamos con una red pequeña, 192.168.0.0/16. Después llega un cliente empresarial que legítimamente utiliza esa misma red porque le fue asignada por su proveedor. Ahora, ambas redes tienen o tendrán exactamente las mismas direcciones. Sí, aunque mencioné que es una IP privada por la mala planificación, pues sería imposible establecer también una comunicación directa. O incluso, si de casualidad, pues ese otro cliente le entregaron sus IPs públicas, le dieron un segmento específico de IPs públicas y nosotros, dentro de nuestra misma red, siendo nosotros su proveedor, tenemos configurado esa misma red, habrá ese conflicto. Entonces habrá que rediseñar. Pero ¿cómo podemos evitar estos problemas? La solución, utilizar siempre direccionamientos privados definidos en la RFC 1918. Recordemos las IP versión 4, aunque este concepto es bastante viejo y que casi ya no lo mencionan, pero es muy bueno siempre recordarlo, que esa separación que se dio hace mucho tiempo atrás, que fue por clase ABC, está su separación de los rangos de direcciones IPs privadas, que recordemos que podemos nosotros llegar a seleccionar cualquier rango privado clase ABC para comenzar a asignar y configurar los equipos de nuestra red. Clase A, 10.0.0.0 hasta 10.255, 10.255, 255, precedido por la máscara 8. En el caso de clase B, segmento 172, 16.00 hasta 172, 31, 255, 255, precedido siempre con máscara 12 y el bastante conocido y utilizado también en las redes, la clase C 192.168.00 hasta 192.168.255, 255, precedido por un barra 16. Entonces también estábamos hablando que aquí podríamos plantear, planificar bien el direccionamiento IP antes de crecer. ¿Cuántos tendremos? Ir separando, seguir teniendo una buena documentación, incluso diseñar o tener un buen diagrama de red, porque cierto de los problemas que uno también se llega a encontrar con cualquier red, no solo ISP, que ya comenzaron a crecer, comenzaron a comprar equipamiento, a lo mejor comenzaron a asignar de direcciones, pero nunca llevaron un registro, a lo mejor con un Excel, aunque sea sencillo, o a lo mejor en una hoja. Tampoco hicieron un diagrama de la red y comenzaron a crecer y a asignar direcciones de forma ordenada y no supieron qué asignar, pues ya en realidad desde un inicio se comenzó mal. Entonces, siempre para, si vamos a necesitar hacer cambios de direcciones, el primer paso es hacer un diagrama de la red, identificar todo lo que se tiene actualmente dentro de la red, qué direccionamientos hay, luego hacer un análisis completo para ver si las direcciones, los segmentos, las subredes asignadas
son IPs públicas o IPs privadas. En el caso de que fueran IPs públicas, proceder a asignar un segmento privado que no se tenga configurado y aplicándole siempre el subnetting y VLCM respectivo. Entonces siempre hay que hacer documentación. Y bueno, con esto hemos llegado a al final de esta presentación. Pero me gustaría cerrar con una reflexión, y eso sí. En muchas ocasiones, cuando una red comienza a presentar problemas, la primera reacción es pensar que el inconveniente está en el hardware, que el router ya no tiene suficiente capacidad, que el switch necesita ser reemplazado o que es necesario adquirir equipos más potentes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el verdadero problema no está en los equipos, sino en el diseño de la red. Entonces, a lo largo de esta exposición, analizamos tres situaciones que son muy comunes en las redes ISPs y WIS, y especialmente en aquellas que han crecido de manera acelerada. Entonces aprendimos que una red de capa 2 no es un problema por sí mismo, pero todas las redes que utilizan capa 2 para la comunicación entre dispositivos, el inconveniente aparece cuando crecemos. Cuando ya aumenta la cantidad de clientes, aumentará el dominio de brokers, esa comunicación, esos mensajes, incrementa el tráfico de difusión, dificulta administración, aumenta latencia y hace que localizar una falla sea cada vez más complicado. Y como vimos, la solución en este caso consiste en segmentar la red y utilizar capa 3 para interconectar los diferentes segmentos. También vimos que NAC es una tecnología completamente válida y necesaria en cualquier red a nivel de hiperversión 4. Pero no obstante, cuando implementamos múltiples capas de NAT, la red ya vimos que se vuelve bastante compleja. Entonces, siempre que sea posible, es recomendable utilizar enrutamiento entre segmentos y dejar la traducción de direcciones únicamente en el punto o en el lugar donde es realmente necesario. Y finalmente analizamos los riesgos de utilizar las direcciones IP públicas dentro de una red privada. Aunque inicialmente parezca que todo funcione correctamente, con el tiempo comienzan a surgir conflictos de enrutamientos, problemas con DNS, incompatibilidades con servicios de Internet y dificultades para aplicar políticas. Entonces, la mejor práctica, utilizar bloques de direcciones privados definidos, como ya vimos en la RFC 1918, y planificar adecuadamente siempre el esquema de direccionamiento desde el inicio del proyecto. Muchísimas gracias, ingeniera, por compartir con nosotros esta valiosa presentación. Ha sido una exposición muy clara, dinámica y bastante enriquecedora que sin duda ha aportado conocimientos de gran valor para todos nuestros asistentes el día de hoy. Ahora le comento que pasaremos a la ronda de preguntas, así que los invitamos a dejar sus consultas en el chat para proceder a leerlas y que la ingeniera con mucho gusto las pueda responder. Ingeniera. Muy bien, por acá justamente estaba viendo una pregunta muy buena planteamiento. Nos preguntan si la tabla de rutas es demasiado grande, ¿es mejor OCPF o IBGP? Ok, bueno, vamos aclarando varios puntos. Justamente aquí la pregunta que nos plantean es, sobre todo, si estamos manejando enrutamiento estático y ya nuestra tabla de enrutamiento, a lo mejor ya tengo 20 rutas, 50 rutas, y así esta cantidad de rutas tenemos en los diferentes routers de la red, claro, ya lo mejor sería migrar a enrutamiento dinámico. Y aquí nos preguntan, ¿OSPF o IBGP? Depende. Depende. En este caso, bueno, si estamos trabajando, por ejemplo, vamos a regresar por acá, esta red que aquí, no nos planteemos ahorita que es IP es pública, está mal asignado, no, imaginemos que está todo bien configurado ahí y tengo esta red. Dentro de una red privada, siendo un SP que aún no manejamos tráfico de Internet público, no manejamos aún BGP del por medio, hay dos opciones de trabajar. Uno es OSPF y el otro es el enrutamiento RIP, que justamente se engloban a lo que se llama enrutamientos siempre en redes internas.
Entre esos dos, hoy en día el más recomendable es utilizar el OCPF, porque el OCPF es un enrutamiento dinámico a nivel estándar, o sea, todas las diferentes marcas lo utilizan y hay una diferencia bastante grande contra el OCPF y, por ejemplo, el tema del RIC, que el RIC tiene un límite, que máximo, si no me equivoco, solo permite configurarlo si en la red tienes un máximo de 20 routers. Si ya sobrepasamos de eso, pues ya no. Entonces, OCPF se adapta muy bien, en cambio, no hay un límite de equipos donde podamos configurarnos en temas de routers y también en temas de trabajo del OCPF, pues solo actúa o se activa dentro de la red cuando ocurre algún tipo de fallo. Ahora, si ya nuestra red comienza a crecer, realmente somos un ISP que ha crecido, a lo mejor ya estamos en el país o en todas las diferentes partes de la ciudad, quizás ahí sí estemos pensando en trabajar un BGP, que es donde viene la pregunta del IBGP. Cuando hablamos de IBGP, sí es implementar BGP, pero a nivel de red interna. Entonces, si ya es una red, una infraestructura bastante amplia, bastante grande, implementarlo es la mejor opción, aunque sí, BGP es bastante fácil de configurar y por lo tanto agregar, hay que hacer las configuraciones respectivas para que el BGP nada más trabaje correctamente. Entonces, depende también del tamaño de la red. Estimados, los invitamos a seguir haciendo sus preguntas por el chat de la reunión para que la ingeniera pueda ir respondiéndolas. Mientras van haciendo sus preguntas, a todos los asistentes les reiteramos la invitación a la nueva edición del evento más grande de proveedores de Internet del sector telco en la región, Expo ISP Ecuador 2026, edición Guayaquil, que se realizará los próximos 2 y 3 de julio en la Universidad Espíritu Santo en el Centro de Convenciones, en San Borondón. Van a ser 2 días llenos de novedades, una amplia muestra comercial y ponentes tanto nacionales como internacionales que son clave en el sector de telecomunicaciones para explorar las nuevas tendencias y tecnologías que están transformando el mercado ISP. Ya saben que pueden adquirir sus entradas en nuestra página web a un precio súper exclusivo. Info expoispecuador.es. Ingeniera Indri, muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros un tema tan interesante y de gran relevancia. Estamos seguros de que los conocimientos y herramientas que nos ha brindado el día de hoy serán de gran utilidad para afrontar los cambios en nuestras redes y prepararnos para los desafíos y oportunidades que nos depara el futuro. Asimismo, también quería comentarles que Academic Experts estará presente en esta edición de nuestra Expo ISP edición Guayaquil, compartiendo conocimiento y experiencia de valor para todos. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde también podrán encontrar más información acerca de este evento y de nuestros próximos webinars con distintos expertos del sector ISP con temas en tendencia para seguir fortaleciendo la industria. Muchas gracias a todos por asistir y que tengan muy buenas noches.